sean los 3, porque consta este diplomado de 3 módulos. Es importante que usted termine su formación, ya sea con el diplomado número 1, diplomado número 2, el diplomado número 3. Aquí estamos como una introducción, lo que es la maestra sombra. Aquí vamos a aprender mutuamente. Y cualquier duda que tenga, me lo pueden hacer en mi WhatsApp personal o lo puede hacer por grupo. Presentémonos cada uno de nosotros porque están en este diplomado. Ahí pueden encender su micrófono. ¿Podemos empezar, Doris? No se escucha. No se escucha. Hola. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Doris Elizabeth Ríos de Miranda, soy maestra DAI, trabajo en el complejo educativo Walter Sonti, Santa Tecla, y según lo que nosotros hemos observado con todo lo que el Ministerio de Educación está haciendo, vemos que para allá vamos, ¿verdad? Nosotros, que nuestra función va a ser como maestra sombra. En la escuela tenemos varios niños autistas, ¿verdad? Yo he estado atendiendo nada más a los niños con problemas de aprendizaje, pero ahora tenemos varios niños autistas matriculados y la verdad que desconozco cómo, no sé cómo abordar, cómo ayudarles a estos niños, porque estos niños están siendo acompañados por sus madres, ¿verdad? Y uno de ellos ya lee, el otro pues no me permite acercarme, pero esa es mi inquietud. Quiero aprender para poder ayudarles a estos niños. Gracias. Gracias. Carla. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carla Rivas y soy maestra de educación básica. Pero actualmente estoy trabajando como maestra sombra con una niña que tiene autismo. Entonces, la mamá pues buscaba una maestra. Pero yo soy profesora, pero no tengo experiencia. Entonces, ya llevo trabajando con la niña un mes. Y ha sido un poco complicado porque yo no conocía mucho del tema. Entonces, cuando vi que estaban ofertando este diplomado, me interesó muchísimo. Yo dije, no, pues yo voy y lo estudio porque esto me va a servir y me va a ayudar un montón. Entonces, lo que yo deseo pues aprender, preguntar de lo que tenga dudas sobre la vivencia que yo vaya teniendo ahí en mi cotidianidad con la niña. Y también pues aprender de las experiencias de los compañeros. Mucho gusto y ahí estamos a la orden. Cualquier duda que esté a tu disposición. Gracias. Bienvenida. Vanessa. Buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Vanessa Durán Cruz. Soy recién graduada de psicología y pues me interesa el área educativa. Por eso me llamó la atención también el curso y pues decidí tomarlo para aprender un poquito más. Muy bien, muy bien. Bienvenida. Gracias. 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 Hola, muy buenas tardes. No sé si se va a lograr ver mi imagen porque tengo problemas con la cámara, pero o va a tardar un poco, ya sea por la cámara o por el internet. Las dos están fallando un poco. Pero bueno, mi nombre es Gracia Manzano, soy licenciada en salud materno-infantil, graduada de la Universidad de El Salvador. Comentar que la razón por la cual decidí involucrarme en este diplomado es para fortalecer conocimientos, ya que anteriormente he trabajado en el área clínica, perteneciente al área de la salud, justamente con niños con diagnósticos de trastornos especialistas, síndrome de Down, TDA, TDAH.
etcétera, ¿verdad? Con esto todo con los rasgos clínicos y con un fuerte enfoque en la estimulación infantil para la adquisición de habilidades en el desarrollo. Sin embargo, estaba buscando también otras formas de seguirme actualizando, irme alimentando la forma en cuales se puede ir apoyando a toda esta población que verdaderamente va en alce, y creo que como personal, tanto educativos o clínicos, tenemos que ponernos a la vanguardia, ¿verdad? De encontrar nuevas estrategias y maneras en las cuales poder apoyar. Bien, gracias, muy bien, bienvenida. Fátima. Hola, buenas tardes. Disculpa por no encender mi cámara, pero honestamente no me funciona. No hay problema. Mi nombre es Fátima del Valle, soy licenciada en psicología y el interés por este curso es que siempre me ha encantado trabajar con niños, ese es mi fuerte. Entonces considero que este curso es una herramienta más para poder entender y llevar de la mano el área escolar con niños neurodivergentes. Exacto. Gracias, gracias. No sé quién más me falta que se pueda presentar, por favor. Permítame, está apagando, lo voy a apagar la cámara un momento, pero ya lo veo. Permítame. Disculpe que puse a cargar mi teléfono. Este diplomado es como una inicio, le doy la bienvenida a cada uno y los felicito porque quiera o no, hoy en día estamos en la vanguardia de niños con capacidades especiales. Están en varias instituciones, ya están pidiendo lo que son las maestras sombra. Necesitan, hay padres de familia que buscan personas que le ayuden con sus hijos, ya que en centros educativos en privado dice necesita una maestra sombra para que la acompañe en el aprendizaje de sus hijos, porque la maestra sombra no necesariamente puede ser una maestra, puede ser incluso una persona, incluso una madre de familia puede estar catalogada como una maestra sombra. Hay mucho que dice, no puedo ser maestra sombra porque yo soy una madre, pero si tiene la formación y tiene la capacidad y también tiene la paciencia para ayudar al niño, entonces, y si tiene la capacidad, allí puede ejercer como maestra sombra. Acá, cuando hablamos de la introducción de la maestra sombra, como el marco de punto de partida de este diplomado, establece un marco formativo en que se desarrolla todo el conocimiento técnico del programa. Su propósito principal de este módulo es contextualizar a ustedes, que cada uno de ustedes aprenda sobre la importancia de ser profesional y la atención a la diversidad dentro del centro escolar. De este modo que no los alejemos completamente de las percepciones empíricas o de la buena voluntad aislada y cimentar lo práctico, porque dentro del centro educativo a veces hay muchas necesidades. La maestra sombra es una guía del docente. Asimismo, introduce la formación de conceptos, la maestra sombra como una figura clave dentro de un equipo de apoyo. Es un institucional. Esto permite que prepare el terreno mental, conceptual de asistente como asumir el compromiso ético del derecho del aprendizaje. Como ustedes saben que cada alumno
aprende de diferente forma. Entonces, la maestra sombra siempre está acompañando al niño en cualquier actividad que hace el maestro. Si queremos garantizar la inclusión, no sea vista como un favor, sino como un derecho fundamental, respaldando una metodología científica y actual. La formación teórica inicial es un cemento indispensable para que las intervenciones posteriores tengan un éxito en el ámbito cotidiano en el centro escolar. Por eso cada uno de ustedes deben comprender en qué es su rol, qué es el rol de la maestra sombra, qué es lo profundo, qué es la vocación de servicio en la ciencia pedagógica. Acá en este diplomado ustedes van a aprender cómo atender a un niño, ya sea con crisis o ya sea que en el momento que está en una clase, el niño puede presentar una crisis. Usted es el guía inmediato, porque a veces la maestra tiene porque a veces cuando hay una institución, hay niños con capacidades especiales, puede ser hasta 15 niños especiales en una institución, digamos, en una aula. Y cada vez en la institución hay niños que como las aulas son pequeñas, a veces hay 5 maestras sombra, o a veces no, depende la capacidad del centro educativo y la capacidad, porque la maestra sombra quien lo paga es el padre de familia. Entonces, a veces piensa que que la maestra sombra lo paga lo que es la institución. No, la maestra sombra lo paga el padre de familia. Incluso es bastante bien pagado, porque yo, por ejemplo, estuve trabajando 2 años como maestra sombra, me pagaban súper bien. Entonces yo tuve 3 niños en diferentes aulas por diferente horario, porque hay niños que los atienden la maestra sombra o la institución, depende el área. Digamos, un niño con autismo nivel 3 van 3 veces a la semana, o 2 veces por semana. En una semana van 3 veces, en la otra semana van 2 veces, van intermediarios. Entonces, la maestra sombra en esos 3 días atiende a otro niño más, puede atender a 2 niños en el transcurso del año. La maestra sombra incluso va a lo que son las consultas que tiene el padre de familia a una X, digamos, ya sea con un psicólogo, con un psiquiatra, pero depende, en el caso del padre de familia, si necesita eso, porque a veces el padre de familia, la maestra sombra le dice, fíjese que esto realizó el niño, y tiene escribe todo lo que hace el niño, qué día tuvo crisis, a qué hora y todo eso, porque eso se encarga la maestra sombra. La maestra sombra no es una niñera. Hay veces que dice, la maestra sombra es una niñera. No, la maestra sombra no es una niñera, es una guía intermediaria, en la cual le guía en todo momento. Antes de todo, antes de iniciar, una maestra sombra tiene que ser puntual para llegar a la jornada escolar. Se presenta a la institución, se presenta con la maestra titular y le dice qué es lo que van a ver. Porque primero una maestra sombra le va a preguntar a la maestra, disculpe, ¿qué es lo que va a dar impartir el día de ahora? Para que ella tenga un bosqueo, qué es lo que va a realizar. Porque a veces la maestra no puede improvisar, porque la maestra solamente escucha a lo que la maestra titular está haciendo. Y porque ella no es la maestra que va a impartir la clase, solamente atiende prácticamente al niño que tiene una capacidad. La maestra puede atender niños con déficit de atención y hiperactividad, niños con autismo, niños con problema auditivo, niños Down y otras capacidades cognitivas, incluso con niños con problemas psicológicos. Hoy en lo que es, lamentablemente, los niños con autismo va acompañado con frustración, va acompañado con discapacidad cognitiva, va acompañado con estrés, va acompañado con tantas cosas, y la maestra sombra tiene que ser
la que regula el comportamiento. Doris estaba comentando que tiene una niña que prácticamente cuesta que acepte. La mayoría de niños con autismo, la mayor parte, digamos del 100%, del 85%, el niño cuesta que otra persona aceptara a la persona. Tiene que hacerse llegar, hacer sentir. A veces ese proceso pasa hasta aproximadamente, puede ser en 6 sesiones o en 7 sesiones. Entonces, tienen que conocerse y que el niño lo acepte. Yo tuve muchos casos, he tenido muchos niños con autismo. Entonces, para que ellos me acepten, primeramente se hace como un sondeo, el diagnóstico, la maestra sombra, digamos, cuando el padre de familia lo contrata o la institución, que por medio del padre de familia lo va, que el niño necesita ayuda, le pregunta el diagnóstico clínico. El niño toma medicamento o no toma con medicamento. Porque ya sea niño con déficit de atención y hiperactividad, hay niños que tienen diagnóstico clínico y le pide para controlar sus impulsos. Porque hay niños que a veces le da sus crisis continuamente. Y eso debemos tener la precaución. La maestra sombra siempre preguntar y lo que es al docente también. Porque nosotros ¿por qué siempre llaman una maestra sombra? Porque a veces los maestros que están dando clase, a veces puede tener 20 niños y en ese salón tiene 2 niños y los 2 niños tienen maestra sombra. Entonces, para que el niño cuando tenga su crisis, la maestra sombra saca un momento al niño, regula su comportamiento, le da ejercicio de respiración o lo lleva para el cuarto de la calma, o en una institución está, porque la institución está en pequeña punto y fuera, o fuera, una cita que lo pone, que regula sus emociones. A veces en ese momento su temperamento o prácticamente su crisis, el niño tiene que regularse. Entonces, la maestra lo que hace es da la clase normal, lo que es la maestra titular, y la maestra sombra es la que se encarga del niño de la crisis. Y luego termina siempre su jornada cuando el niño está más tranquilo. Siempre el propósito, digamos, por ejemplo, un ejemplo práctico. La maestra sombra siempre tiene que llevar como una cajita, ya sea de materiales sensoriales, ya sea es algo fundamental. Tiene que llevar gotita para relajación. Hay muchos niños que se relajan con, digamos, tocar cositas como de plastilina, otro que no, con algo sensorial. Entonces la maestra tiene que llevar como una cajita donde lleva diferentes materiales para ayudarle al niño. Pero para eso tiene que preguntar al padre de familia qué es lo que al niño le gusta y qué es lo que no. Y en muchas ocasiones ya el padre de familia ya sabe en qué área le puede ayudar. Antes de que el grupo, digamos que antes que la maestra sombra, digamos, llega al salón de clase, la maestra se presenta, la maestra titular presenta a la maestra y le dice, ella nos va a acompañar, va a ser otra maestra, porque siempre hay maestras que son tan lindas que le dice, vaya, esta es la maestra sombra que va a acompañar, voy a dar un nombre cualquiera, digamos a Félix, lo va a atender a Félix, va a estar acompañándolo, lo merece respeto, por favor, todo lo que sigue le dice, puede pedir para el permiso al baño, pero ella va a estar solamente con Félix. Entonces, la maestra siempre tiene que tener un apoyo visual, una agenda estructurada antes que el niño ingrese al salón. Siempre debe tener todo pero siempre tiene que ir a la mano con la maestra titular. Recuerde que la maestra sombra no necesariamente puede ser un profesional. Acá. A través de este módulo,
El propósito del diplomado es formar especialistas en inclusión educativa para intervenir con herramienta teórica y práctica. El objetivo práctico definir identidad, funciones y límite ético de la maestra sombra. El enfoque pedagógico, impulsar apoyo transitorio que favorezca la autonomía del estudiante. Esta presentación se lo vamos a mandar ahí al grupo de WhatsApp, no se preocupe, ahí se lo vamos a mandar para que ustedes lo tengan. Pero otras cosas que le llamen la atención lo puede anotar. Por ejemplo, cuando nos hablamos de por ejemplo, en este nueva visión, ¿verdad? Como formar una meta de aprendizaje, es guiar a toda esta jornada formativa de esta semana, porque esta semana son dos, tanto el día de ahora como el día jueves. Orientar la comprensión, ya tanto la pedagogía inclusiva y su explicación práctica. Se busca profundizar un enfoque pedagógico. El propósito central no es aislar, significar el entorno de forma identificada, proteger al menor. Por el contrario, se inspira a formar especialistas, ustedes capaces de intervenir las herramientas teóricas y prácticas, garantizar que todo lo que ustedes sea, que la experiencia, ejemplo práctico, ejemplos reales que hemos vivido, tanto como mi persona, como experiencia de otras que me han comentado. También que hay que inspirar a otros profesionales, que esto es un labor hermoso, que es orientar, guiar a estos niños. Muchas personas piensan de que son niños diferentes. No, son niños con capacidades, con necesidades especiales. Son niños que nos necesitan a todos. No es de juzgar, no que de apoyarnos, de ser empático y no criticar a nadie, porque hoy en día están naciendo tantos niños con capacidades especiales, y en instituciones tanto públicas como privadas están llegando muchos niños. Entonces, nosotros hay que formarnos y hay que conocer diferentes cosas para ayudar a estos niños y la estrategia cómo utilizarla. Me gustaría, vuelvan a encender su cámara, por favor. Me gustaría que le encendieran la cámara. Me gustaría que hagamos este ejercicio. Ok. Me gustaría, siéntese en su forma así, recto, espalda recta, lo más recto posible. Ok. Hagan como que van a inflar una vejiga. Después desínflelo, saquen el aire. La mano póngala en la parte de la rodilla y respire. Inflemos la vejiga. Muy bien. Nosotros tenemos que en toda jornada, antes de empezar, como maestra sombra, hay que, digamos, siempre la maestra, cuando hay niños con necesidades especiales, al inicio hace diferentes tipos de actividades. Esta es una de ellas, donde nosotros debemos aprender cómo respirar. A veces nosotros decimos, respiremos, pero a veces respiramos con lo que es nuestro hombro, porque a veces nosotros estamos todos estresados. ¿Qué le transmitimos al niño si nosotros estamos estresados? La forma, hay que respirar de una forma adecuada y eso le va a ayudar al niño. Y también nos va a ayudar a nosotros con nuestro estrés. Y también es importante que toda maestra sombra lleve
los pictogramas. Hay cuentos de pictograma, a mí me encanta inventarme cuentos. Los cuentos de pictograma ayudan porque hay niños que no les gusta copiar lo que es toda una clase. Entonces los pictogramas les ayudan para hacer más fácil el trabajo de ellos. Les voy a mandar allí en el grupo, en otro momento les voy a mandar unos cuentos de pictogramas que yo tengo un niño con capacidades especiales y me inventé esos cuentos de acuerdo a las características de cada niño. Me gusta inventarlos, entonces se los voy a mandar, espero que les ayude a ustedes. A mí me ha ayudado bastante, me invento a diferentes tipos de metodología para poder ayudar. Entonces, la maestra Sombras es una, como le menciono, no es una cuidadora, solamente es como es una guía que ayuda en el momento adecuado. Acá el puente educativo, la maestra Sombra conecta al estudiante con su entorno y favorece su autonomía. El nexo coordina el apoyo entre el alumno, escuela y familia. Autonomía progresiva, su presencia disminuye a la medida que crece la independencia. ¿A qué nos referimos aquí? Aquí profundiza la metáfora visual del puente de ilustrar las funciones mediadoras que cumple la maestra Sombra en la escuela. La profesionalidad actúa como un nexo estratégico indispensable de la armonía de la comunidad y el esfuerzo y conjunto entre los actores clave. Estos actores son los estudiantes, incluso hasta los mismos compañeros del centro educativo. Cuando hablamos de nexo, es algo fundamental porque cuando a un niño, ya los niños ya conocen al niño que tiene autismo, ya saben el momento que le va a dar una crisis. Entonces, todos ellos son los actores que ayudan al estudiante y ayuda también a la maestra Sombra. Estos actores son los estudiantes, el profesor titular del aula, regula al padre familia, evitando vacíos de información, mantener una comunicación fluida, proviene el criterio contradictorio entre el hogar y la institución educativa en el proceso de enseñanza. Además, se introduce el principio fundamental de la autonomía progresiva, con cual rige toda la intervención técnica de calidad. Este principio dicta que la presencia física del nivel asistente de la maestra Sombra debe disminuir de manera profesional. Dicha reducción ocurre mediante que el estudiante va adquiriendo mayores niveles de confianza, madurez, independencia funcional. El objetivo supremo es evitar que el alumno desarrolle una dependencia artificial hacia la figura del adulto o el acompañante, que eso sería el maestro Sombra. En muchos casos, en algunos casos, que los padres de familia tienen demasiado consentido al niño, ¿verdad? Piensa que la maestra Sombra le va a hacer todo, y no, la maestra Sombra no le hace todo al niño, simplemente, como les menciono, es una guía. Pero hay padres de familia que dicen, no, mire, por favor, no me le haga eso, sáquele el agua al niño, sáquele la comida al niño, porque fíjese que el niño no come si no le da comida, o el niño, los papás le parten las comidas por pedacitos, no son todos los padres. Entonces, la maestra ahí le da, esto es, lleva al niño, esto no, pero hay padres de familia que todo quiere minimizar del niño, en vez de ayudarles les perjudica. Pero porque a veces pasa que el padre de familia cree que eso es una enfermedad. El autismo o una capacidad cognitiva no es una enfermedad, solamente esos niños son extraordinariamente listos, son inteligentes, son capaces de salir adelante. Pero siempre hay que ir creando su propia autonomía e independencia. Pero ¿cómo se va a crear esa autonomía e independencia? De acuerdo a las diferentes actividades, de acuerdo a las
estrategia metodológica se va implementando, también al padre es como un vínculo entre padre de familia, maestra sombra y maestra titular. Y el niño, por supuesto, ¿verdad? Que entre todo esto, con esas 4 personas, el niño puede enfrentar a su mundo y crear su propia autonomía para seguir haciendo las cosas por él solo. A veces cuando el niño es capaz de hacer las cosas ellos solos, ellos se sienten felices. He conocido muchos niños que han tenido, digamos, autismo nivel 3 o otro tipo de capacidades cognitivas y han salido de ese proceso. No significa que esto se le va a quitar para toda la vida, porque toda capacidad cognitiva que nosotros poseemos, todos los seres humanos, esas no se quitan. Por ejemplo, como es la dislexia, la discalculia, el Down, los niños Down, déficit de atención, hiperactividad y otras necesidades educativas no se quitan. Solamente hay terapia para que el niño le vaya ayudando. Por ejemplo, un ejemplo práctico sería: comunica a los padres de familia de manera asertiva los logros, la independencia alcanzada en el recreo, reforzando la pauta de crianza en el hogar. La maestra sombra le puede decir al padre de familia: el niño realizó esto lo hizo, e incluso puede tomar evidencia, fotografía, pero en muchos casos hay que tener presente. Esto lo pueden notarlo, por favor, que solamente la fotografía, porque hay padres de familia que no dan autorización que las fotos sean, digamos, publicadas en Facebook, TikTok o en otras, digamos, redes sociales. En WhatsApp tampoco. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Si el padre de familia nos da la autorización de tomarle fotos, lo podemos hacer, porque para eso hay que pedir la autorización del padre de familia si le podemos tomar foto al niño. Incluso a veces el docente, que es el docente titular, le preguntamos: mire, ¿le podemos tomar foto al niño que esto ha logrado? Y le dice la maestra titular: fíjese que no, porque el padre de familia no. Pero en otros casos dice: sí, puede tomar, porque el padre de familia ya firmó y que lo puede hacer, pero él solamente le va a presentar a él. Entonces, todo eso tiene que ser vinculado. La maestra sombra siempre le tiene que preguntar al maestro titular. Acá está qué es una maestra sombra. Aquí es un apoyo especializado transitorio que acompaña al alumno, en el aula regular. Transitorio: su intervención disminuye gradualmente, integradora, fomenta la participación activa junto a sus pares. Acá, aquí consolida definición como un rol de significante, que se trata que recuerde que no se trata de una niñera personal ni una cuidadora. Tampoco se trata de una tutora privada contratada para apartar al alumno del grupo principal o en un rincón apartado del salón. Se enfatiza absolutamente claridad que el recurso de apoyo técnico especializado del carácter es estrictamente transitorio. Su fin último es garantizar la integración social, académica del educando dentro del aula, regulando juntos con los padres. Respecto a que los niños atiendan a la maestra sombra, interviniendo con los estudiantes, presentan necesidades educativas especiales. Asociándonos a una discapacidad, esto se incluye al niño con condiciones de aspecto-autismo, trastorno con déficit de atención y hiperactividad, discapacidad intelectual leve o moderada. También atiende casos con dificultades severas de aprendizaje,
multitrastorno de comunicación, también los niños con problemas de lenguaje, también las características integradoras de la figura que de cualquier adaptación o estrategia que le vaya a servir para unir o acercar al estudiante. Las herramientas aplicadas deben integrar al estudiante con compañeros de la clase y no marginarlo bajo la excusa control conductual o su enfoque estrictamente educativa, facilitando el acceso también del currículo nacional en la igualdad de condiciones de los demás estudiantes. Recuerde que incluso lo que es la hora de recreo, los niños juegan de diferentes tipos de juegos, pero los niños a veces que les cuesta le cuesta socializar con otros niños, en ese momento se hace juegos interactivos y poco a poco no se puede decir que de un día para otro se va a lograr. Poco a poco se va logrando, pero es seguro. Como les comenté antes, yo entré como maestra sombra en X lugar, por la gracia de Dios que el niño se adaptó. Ahora actualmente no necesita una maestra sombra. Entonces, toda si va una orientación o adecuada de especialista y adecuaciones curriculares del docente, el aprendizaje va a ser más significativo en diferentes capacidades cognitivas que tenga. Por ejemplo, una actividad práctica diario, la maestra sombra ubica al estudiante integrando en su respectivo pupitre junto al resto del grupo, clase, evitando aislado a la mesa separada. Lamentablemente hay unos lugares, instituciones, me encontré hace aproximadamente como unos 6 meses en una institución. Una amiga que me dijo, venga, vení. Fui, estaba una maestra sombra, pero la maestra titular le había dicho a la maestra porque a la maestra sombra que se fuera para el rincón porque el niño interrumpía de repente, gritaba. Entonces de repente estaba dando clase y el niño empezaba a gritar. Entonces interrumpía la clase y la maestra lo mandó para atrás y a la maestra sombra. Para mí no está adecuado, pero aparte de eso hay niños que tienen problema visual. Entonces lo ideal es poner a los niños con estos tipos de necesidades especiales adelante. Pero la mayoría de casos lo que hacen siempre los ponen como intermedio o a veces al final, porque cuando a veces le da crisis puede lastimar a los demás. Pero si, como les menciono, si una ayuda que le vaya a ayudar, digamos, las terapias necesarias, estimulaciones, tanto cognitiva, socioafectiva, poco a poco va a ir incorporando al niño. Otro ejemplo práctico sería colocar al niño con TEA solo al fondo. Adapta la guía de trabajo que comparte material directamente con su compañero al de lado. Otro, digamos, incluso en otro lado ha funcionado que incluso un niño aproximadamente de 2, 3, 4 años estaba sentado con una sección integrada con otro niño de 5 años. Un niño tenía TEA y el otro tenía déficit de atención. Y entre los dos se ayudaban mutuamente. Me llamó la atención, me comentó la maestra que ellos, por ahorita, ellos tenían la misma maestra sombra. Entonces los se ayudaban mutuamente, pero ese día la maestra sombra no había llegado. Pero ellos se adaptaron tanto a trabajar en equipo que ellos que no los podían separar. Entonces ellos se los sentaban al fondo a ellos dos y podían trabajar. Entonces siempre el maestro tutor busca la oportunidad para incorporar al niño en la clase. Y la maestra sombra le va ayudando poco a poco a incorporarse socialmente con actividades.
Recuerde que fomentar la participación activa es siempre activa, fomentarla siempre con el apoyo tanto del docente, con el padre de familia y también con la comunidad educativa, incluso con los niños. Pero hay padres de familias que a veces cuando hay en el salón de clase hay niños con diferentes capacidades especiales, necesidades especiales, lo que hace es de que el padre de familia dice, no, no juegues con él porque te puede lastimar. A veces no le inculcamos a nuestros hijos ser amigos, ser sociable, porque cuando ellos quieren socializarse los niños, pero ellos, su propia condición no les permite, pero poco a poco, con las ayudas necesarias y la maestra sombra que le va a ayudar en ese momento, puede hacer más fácil el trabajo para el niño. No sé si alguien de ustedes, si hablamos de aquí, el perfil profesional, competencia clave de la maestra sombra, formación, empatía y asertividad. No sé de quién ustedes me puede, si han escuchado de estas tres palabras de formación, empatía y asertividad. Formación en base a la educación especial o pedagógica, empatía adaptar al ritmo del alumno y comunicación clara y actuar a tiempo. No sé si alguien ha escuchado de eso. Doris, Carla, Fátima, no sé, Vanessa. No, en lo personal no había escuchado nada sobre esto, pero me parece sumamente interesante porque cuando uno ya está en el aula y está trabajando con estos niños, se da cuenta que realmente debe respetar el ritmo de aprendizaje del alumno y que no hay manera alguna en el que se le pueda acelerar. Simple y sencillamente hay que esperar, hay que tener paciencia. Realmente es primera vez que yo trabajo con esta niña así y me ha enseñado en este mes que llevo ahí con ella la paciencia, trato con amor, porque realmente es una niña de 8 años que va a segundo grado y entonces sus papás la tienen sumamente consentida. Eso juega un factor importantísimo, ¿va? Desde que llegué me dijeron, o sea, la niña nunca se le ha gritado, nunca se le ha pegado, nunca, o sea, se respeta lo que ella dice, se le pregunta si quiere, ¿te querés sentar aquí o te querés sentar allá? ¿Te querés comer esto o querés comer esto? Y entonces ella elige qué es lo que quiere, ¿va? Entonces ha sido una gran experiencia y escuchando estas palabras, pues empatía, eso de respetar el aprendizaje, el ritmo de aprendizaje del alumno, sí es bien importante. Gracias. Fátima. Sí, de hecho tengo cierto conocimiento en cada una, porque sí estuve trabajando en una fundación de niños con autismo y luego en una fundación con personas con síndrome Down. Entonces, más o menos sí estoy familiarizada con esos conceptos, no a la perfección, pero sí tengo, pudiésemos decir, la base de estos. Muy bien, gracias, Fátima. Doris. Bueno, yo estaba escuchándolos aquí a ustedes y estaba pensando en mi trabajo. Como les repito, soy docente de apoyo a la inclusión. Y ¿cómo se llama? He visto cómo los niños, porque tenemos estos dos niños que les comentaba en primer grado, que los alumnos, los compañeritos de ellos, cómo tratan de ayudarles. O sea, tienen una empatía con estos niños, los han aceptado y les ayudan. Ahí pasan las mamás de ellos, pero yo veo cómo los niños poco a poco se van integrando, sobre todo
uno más que el otro niño. Ahora he visto que los niños cuando salen a recreo se sientan en círculo a comer, y veo a uno de ellos que ya se incluye a cualquier grupo se sienta a comer ahí con sus demás compañeros. Y a veces lo he visto hasta jugar. La mamá siempre está ahí pendiente de él, pero lo he visto hasta jugar. Yo no he trabajado con ellos, y sí me he presentado a darle, a ofrecerles mi ayuda a las madres. Les comenté que iba a recibir este diplomado y que iba a compartir con ellas algunas ideas, ¿verdad? Algunas cosas para mejorar con los niños. Y ellas también ya habían escuchado hablar de que van a ser, que ya no van a ser ellas las que estén acompañando a sus hijos, sino que van a haber maestras sombras. Entonces, y con respecto a la asertividad, yo creo que es bien importante porque uno debe de anticiparse y y hablar con los papás de manera que cómo uno puede ayudar a esos niños y, bueno, ofrecerles, ¿verdad?, la ayuda. Uno de ellos sí lee completamente y yo les he ofrecido llevarlo al aula de apoyo, ¿verdad? Porque yo las he visto cuando andan con los niños. Yo estoy en la segunda planta y los veo que los sacan, que les dan un tiempo fuera, que los andan paseando allí para que se relajen. Y una de las mamás me comentaban que ella quisiera que su niño estuviera en línea, porque hay momentos en los que él no quiere estar en el aula. Entonces ella me decía que le preocupaba el hecho de que el niño no quiere ir todos los días. Pero ahora con lo que usted me dijo aquí de que el niño puede ir 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, le voy a decir yo a ella de que es parte del proceso, pues, de que no se sienta mal porque el niño no va todos los días. Gracias. Con respecto, les voy a comentar un caso para mí que significa mucho. Por ejemplo, yo tengo una persona que quiero mucho, no es como que fuera mi hijo, pero no es mi hijo. Él tiene 15 años actualmente, tiene autismo, fue catalogado con autismo nivel 3. Ahora va a 9º grado. Es un niño independiente, él solito se sienta para hacer su tarea, lo que antes no se podía lograr. Autismo no verbal, grado 3. Él no podía hablar, habló a los 6 años, con terapia, la mami. Por eso a veces hay personas que lo especializamos en diferentes áreas para poder ayudar a nuestros familiares. Entonces, entre esas soy yo, me formé. Entonces estudié varias cosas para poder ayudarlo. Ya ahora el niño no es autismo no verbal, ya habla, ya camina, puede leer, puede ser independiente, ya socializa. Hace aproximadamente 6 años empezó a socializar. Como les menciono, no es algo que se va a lograr un día para otro. Despacio, pero seguro. Y sí se puede. La única diferencia es que como les comento antes, eso es algo que no se quita. Es algo que va a continuar toda la vida. Pero sí se adapta a la sociedad y puede ser una persona independiente, capaz de enfrentarse al mundo. Entonces, siempre, si lo apoyamos a un niño, puede salir adelante. A veces los límites nos ponemos nosotros y decimos, tú vas a pasar y el niño no va a salir adelante, pero no, es capaz. Este es un caso que lo he vivido y sí se puede lograr con mucha paciencia y mucho amor. Licenciada, disculpe, tengo una pregunta, perdón que la interrumpa. Y como esto es un proceso, ¿verdad? Todavía no he escuchado yo porque usted estaba diciendo que los padres de familia son los que pagan a la maestra sombra.
y no he escuchado usted cómo va a ser en las escuelas públicas, porque fíjese que nosotros tenemos varios niños autistas, incluso en tercer ciclo hay niños autistas, y entonces yo puedo ver, por ejemplo, en la primera infancia, si podría yo rotarme así como estar unos días con uno y otros días con el otro, pero quizás en la escuela hay alrededor de 6 niños autistas. Y entonces allí, siempre con lo público, es el padre de familia el que va a pagarle a la maestra sombra, porque fíjese que yo como DAI, ¿cómo se llama? A mí me dicen de que yo no me puedo llevar los alumnos a las aulas, sin embargo yo lo hago. No sé, mi jefe me apoya, pero no sé qué van a decir los del Ministerio de Educación. Pero yo me los llevo porque son niños con problemas de aprendizaje que aún están en tercer o cuarto grado y les estoy enseñando a leer y a escribir. Entonces, ¿cómo sería pues en el sector público? Gracias. Bueno, gracias por su aporte. En lo particular, hace aproximadamente un año escuché sobre eso, pero supuestamente no hay claridad todavía. Hay instituciones públicas que si la directora o directora permite, va el padre de familia todos los días, digamos, a acompañar al niño. Pero solamente maestra sombra, como le menciono, no he escuchado. Pero sí, el padre de familia sí puede acompañar al niño en una cierta edad. Como cada niño va a su ritmo, puede llegar incluso a cuarto grado, porque, digamos, cuarto grado y hay niños que todavía no pueden leer y escribir, pero el niño va a dar lo que él puede dar. No lo podemos pedirle más lo que él no es capaz, porque lo vamos a frustrar. Entonces, pero sí, en lo particular, yo no he escuchado nada sobre lo que es la maestra sombra, lo del gobierno. Simplemente el padre de familia, como le menciono, los casos que yo he observado, el padre de familia va. En caso que extremo, que el niño en verdad necesite el acompañamiento de la maestra del padre de familia. Por ejemplo, ahora existe lo que es educación inclusiva, que en educación inclusiva la maestra, digamos, todos los maestros, en todas las instituciones prácticamente públicas, hay niños con capacidades especiales, con necesidades especiales, y el maestro se encarga de ayudarle, de lo que pueda ayudarle, pero hay maestros que no se queda con su licenciatura o se queda con su profesorado y no se sigue preparando. Estos diplomados, en el caso de nosotros, ¿verdad? Sí seguimos preparándonos, hay que actualizarnos, porque a veces llegan niños que en verdad necesitan, a veces nosotros en ese momento no sabemos qué hacer cuando le entra una crisis. Existe lo que es el método ABA para la aplicación del método ABA con el método conductual, porque el método ABA solamente es el método de aplicación de la conducta. Entonces, porque es visual, el maestro se encarga de ayudarle en su disciplina. Entonces, por eso en todos lugares, incluso, no sé, en las instituciones prohíben que un niño con necesidades especiales no lo acepte. Ahora en todas las instituciones públicas lo están aceptando y el maestro tiene que adaptarse a la nueva modernización que viene. Y por eso nosotros hoy en día hay que intentar prepararnos de todo lo que podamos para poder ayudar a la nueva generación que viene. No sé, Doris, si... Sí, fíjese de que en la escuela, como le repito, son las madres de familia las que están allí. Y tiene razón usted porque son con los niños de primera infancia. Porque los jóvenes de tercer ciclo, no he escuchado yo de que uno de ellos esté la mamá allí, ¿verdad? Porque los compañeros
han manifestado que a veces cuando hay demasiada bulla ellos empiezan a gritar y bueno, al principio los maestros asustados, pero ahora ya coordinaron bien todos los compañeros y lo que hacen es darle tiempo fuera para que se relaje un poco y los compañeritos de él también han aprendido que le dan esas crisis cuando están haciendo demasiada bulla. Gracias. Sí, por eso nosotros los maestros debemos de prepararnos, más que saber un poco de todo para ayudarnos a la nueva generación. Como les menciono, ahora hay que actualizarnos día tras día, porque en el futuro no sabemos qué nos vamos a enfrentar ahora para todo lo que es la inteligencia artificial, qué es lo que nos están pidiendo los maestros, que hagamos esto de una forma y lo pide de otra forma. Se nos hace más fácil incluso hasta para planificar con la inteligencia artificial, pero ya la inteligencia artificial nos puede dar metodología, cómo implementar, cómo ayudar a qué estrategia implementar, pero a saber, nos pueden decir qué estrategia podemos implementar, pero a veces no sabemos cómo hacerlo. Entonces hay que aprender haciendo prácticamente, ¿no? Y hay que adquirir experiencia y poco a poco lo vamos a poder lograr. Continuando con las competencias clave, no sé si Doris, con respecto a eso, ahorita no tenemos información de nada. Esperemos que en el día de mañana nos den una respuesta favorable para estos niños. Eso espero. Pero continuando con la competencia clave de maestra sombra, en esta parte se examina el fondo de las competencias humanas, intelectuales, indispensables que debe poseer todas las personas en el rol. Se destaca una sólida formación de educación especial, pedagógica, que otorga el criterio científico necesario para interpretar el diagnóstico. Este conocimiento permite diseñar las adaptaciones curriculares coherentes con las necesidades reales y los ritmos de aprendizaje del alumno. De igual forma, se resalta la combinación indispensable entre la empatía para sintonizar con el estado emocional de la educación. La empatía debe unirse a la asertividad para comunicar la claridad, el límite, la sugerencia al equipo docente sin conflicto. Una maestra sombra con un perfil profesional adecuado debe gestionar sus propias emociones ante situaciones de alta precisión escolar. Su trato hacia el menor siempre es respetuoso, firme y efectivo, evitando sobreprotegerlo, estimar sus capacidades, la capacidad de observar analítica le permite detectar los estímulos desafiantes, las crisis antes que se manifieste, asimismo que mantenga a disposición constante el aprendizaje colaborativo, la capacidad de manera continua en los temas de neurodesarrollo, el perfil profesional de la manera continua, que brinda lo práctico y educativo contra las improvisaciones, garantizar resultados óptimos del desarrollo integral del niño. La actividad práctica de diario, la maestra sombra regula sus propias emociones, mantiene una actitud paciente, observando anticipadamente con atención todo el estado emocional del alumno. La maestra sombra tiene que observar y anotar en su libreta todo lo que observa el niño y en qué momento el niño le da crisis, por qué el momento, y entonces la maestra debe conocer al niño por qué el niño de repente, si escuchó un ruido fuerte, el niño le hizo así o gritó o le dio una crisis de enojo o le dio un berrinche. La maestra sombra debe diferenciar entre berrinche y diferenciar cuando es crisis. Entonces todo eso debes tener en práctica la maestra por medio de la observación directa y siempre anotarlo en su cuaderno, tener siempre un registro.
Por ejemplo, otro ejemplo puede ser hablar en un tono de voz baja, firme, para contener que el alumno sea ansioso, modelando la estrategia de autorregulación ante todo un grupo. Por ejemplo, a mí me gusta decir manos arriba, manos abajo, dedito en la boquita y a guardar silencio. Entonces, la canción del ratoncito, rueda, rueda la rueda, rápido salta ratón. Entonces, poco a poco, decirle diferentes tipos de cancioncitas, incluso se puede hacer porque la maestra titular a veces incorpora, no todo el tiempo, incorpora para actividades así, ¿verdad? Para regular las emociones y cantamos diferentes, por ejemplo, lo que es en educación popular, le cantamos la lechuza, entonces, hagamos silencio, por favor. Entonces, todas estas cancioncitas le ayudan a regular las emociones. Pero para eso, la maestra sombra debe, todos nosotros tenemos muchos problemas, pero para eso tenemos que tener una mente prácticamente, nuestro problema se tiene que ir aislado, tenemos que centrarlo directamente al niño. Entonces, ver en qué momento el niño da crisis y cómo le vamos a ayudar. Hay que olvidarnos que dicen que nosotros debemos de ser el 100%. Ahora escuché, por cierto, en el bus, dijo un muchacho, nosotros hay que ser como el payaso. Afuera nos reímos y por dentro lo estamos muriendo. Entonces, así debemos ser todos, tanto maestros como maestras sombra. Y siempre acuérdese que cada niño aprende a un ritmo diferente. Nadie va a aprender de la misma forma. Como les mencioné antes, cada niño, por ejemplo, viene acompañado con otra capacidad, digamos, con otras necesidades especiales. A veces hay niños que tienen dislexia y tienen déficit de atención y hiperactividad. Otro tiene autismo y tiene déficit de atención y hiperactividad. O tiene dislexia, discalculia, siempre va acompañado con otro. Vamos a ver. Aquí, funciones principales día a día. Adaptar materiales, ajustar, asignar texto y recursos según el alumno. Regular emociones, aplica contención, apoyo en el momento de la crisis. Mediar, favorece el juego compartido y la comunicación con los compadres. Recuerde que aquí nosotros, como les mencioné, podemos regular las emociones de los niños. Por eso la respiración, el ejercicio que hicimos nosotros, recuerde que a veces a veces respiramos con los hombros. Nosotros debemos, cuando sacamos el aire, tenemos que sacar el aire hacia el estómago. A veces le decimos al niño, recuerde que nosotros debemos de ponernos, observar al niño el momento que le da la crisis, nos hincamos a la par del niño, a la postura del niño, le decimos, obsérveme por favor, respiremos juntos, vamos a respirar juntos. Y empezamos a respirar. Pero para eso nosotros debemos estar menos estresados y también respirar de forma adecuada. Podemos practicar diferentes formas. Nosotros cuando estamos acostados podemos respirar de una forma. Cuando estamos sentados en una posición podemos respirar de otra forma. Pero siempre vamos a intentar poder respirar, que no respiren con lo que es el hombro. Acá ustedes tienen que, por ejemplo, cuando inflan la vejiga, cuando inflamos la vejiga, sacamos el aire. Entonces nosotros tenemos que la respiración la tenemos que cuando sacamos el aire tenemos que inflar nuestra vejiga, en nuestro estomaguito. Allí vamos a respirar de una forma adecuada y así le vamos a enseñar al niño cómo respirar. Y eso le vamos a ayudar a regular sus emociones. Porque en muchos casos los niños a veces no pueden decir que están enojados, que están tristes o que están alegres o que es sorpresa, porque a veces ellos para dar sus emociones se les hace muy difícil. Entonces nosotros debemos de ayudarle al niño con diferentes tipos de estrategias. Y estas funciones va día a día. Entonces tenemos que adaptar
los materiales. Aquí en esta presentación traduce las responsabilidades teóricas del rol de acciones prácticas cotidianas que ejecutamos en el aula. Adaptación de material implica modificar fichas de trabajo de texto extenso, hacerlo accesible al estudiante. Esta modificación se realiza sin alterar el objetivo pedagógico central de la lección compartida por el profesor titular. Por otro lado, la regulación emocional y la mediación social se convierte en la herramienta clave durante la jornada. Dotar o que el alumno, la estrategia de autorregulación antes de la frustración, fomenta la interacción de juego cooperativo. La mediación social proviene de aislamiento en el recreo, propiciando que el niño se relacione espontáneamente con los demás niños. Asimismo, el registro sistemático de conducta que permite evaluar objetivamente los avances académicos conductuales del menor, digamos del niño, todas las funciones que operan de manera sincrónica para garantizar que el alumno participa de forma activa y con éxito. Es la intervención de la maestra sombra. Nunca es pasiva, requiere dinamismo, creatividad y una constante toma de decisiones pedagógicas. Cada función ejecutada responde a un plan estructurado que busca la independencia gradual del educando en el grado. Pero para eso, como les mencioné antes, que la maestra sombra le tiene que preguntar a la maestra titular qué es lo que va a impartir este día para que ella le puede ayudar al niño. Pero hay maestras titulares le va a decir, no, otro momento, no, pero, y la maestra sombra, pero yo lo necesito, pues, ¿cómo le voy a ayudar a Alex? O ¿cómo le voy a ayudar a Javier o a Stephanie? Entonces, el apoyo ahí es indispensable. La maestra sombra debe modificar la ficha de trabajo extensa, aplicar técnicas de contención ante la frustración, facilita la comunicación. La comunicación, como diciendo, es una parte fundamental. Un ejemplo también es si la maestra está dando un X ejercicio, la maestra recorta el ejercicio en una hoja de matemáticas, digamos, compleja, reduce el estímulo visual para que el alumno participe. Los pictogramas, como le menciono, es indispensable siempre. En algunos casos, la maestra titular le presenta lo que es la planificación un día antes para que la maestra sombra le ayude al niño formando con los pictogramas para que la clase sea que el niño pueda lograr hacerlo. Porque hay niños que no les gusta escribir. Entonces eso se le va a hacer más fácil para que el niño pueda trabajar. Y por eso nosotros siempre debemos ir a la mano con el padre de familia y cada actividad que en ese momento el centro educativo, la tutora, digamos en ese caso, que es la maestra sombra, le comenta al padre de familia qué es lo que ha hecho y cómo lo han hecho. Que si al niño le dio crisis o no le dio crisis, qué juego utilizó, qué estrategia se implementó. Entonces, todo eso se le presenta al padre de familia todos los días. Pero al padre de familia que siempre está interesado qué es lo que ha hecho el niño. Y la maestra sombra siempre le comenta lo que ha hecho el niño durante el día, se hizo el trabajo, qué es lo que logró. Cada cosita que logra, aunque sea poquito, es de un gran avance. Incluso los demás compañeritos a veces cuando están jugando, ya saben que el niño tiene autismo y dicen, son bastante empáticos, los integran. Entonces nosotros como maestros, orientadores, podemos empezar a socializar a nuestros equipos, hacer grupos para que participen mutuamente en diferentes tipos de juegos.
podemos hacer juego interactivo. A mí me encanta hacer el juego de las pelotas, que todos participen, a veces que ellos se relacionen uno con otro, con diferentes tipos de juego de la pelota. Me gusta jugar, Simón dice que gatea, Simón dice que se quiere mucho, Simón dice que se den un abracito, Simón dice que se salude. Entonces, todo ese tipo de juego es de mucha ayuda. Acá, permítame. Acá, responsabilidades, lo que sí debe hacer: vínculo directo, favorecer el vínculo entre el alumno y profesor titular. Organización, dar herramientas para gestionar deberes con autonomía. Comunicación profesional, mantener una comunicación clara y respetuosa. Acá aquí en este segmento establece una línea diversa, sumatoria de que, claro, esta acción es correcta en la práctica, que enfatiza que la maestra sombra jamás debe asumir el rol del profesor titular, dando la clase a todo el grupo en general. Digamos, la maestra sombra nunca va a dar la clase, siempre va a atender lo que es al niño. Tampoco debe convertirse en una muleta dependiente absoluta de que haga el examen o tarea del alumno. Asimismo, se prohíbe tajantemente cualquier medida de aislamiento físico y dentro del salón de clases, recordando siempre que el objetivo siempre es integrar al niño, fomentar la autonomía progresiva y favorecer el vínculo con el maestro. La responsabilidad diaria incluye la puntualidad, el respeto de horario, la preparación anticipada de los recursos, los límites éticos, que protege al horario, al estudiante contra digamos, siempre hay que ir enfatizando que hay que asegurar que el esfuerzo personal siempre, como le menciono, aunque sea una cosa mínima que logre el niño, siempre muy bien, lo hiciste muy bien, excelente. Y siempre hay que darle como un compensatorio, o como le vamos a dar, como qué bien lo hiciste. A veces con las palabras, con los refuerzos positivos que le damos al niño, eso le ayuda al niño, que se siente bien y dice, lo voy a seguir haciendo. Cuando una maestra sombra hace trabajo por el alumno, destruye su autoestima y obstaculiza el desarrollo cognitivo. Por ello, guiar con pistas sutiles sin invadir el espacio de ejecución es la norma del oro profesional. Eso es indispensable. Recuerde que la maestra sombra no le va a hacer el trabajo al niño. Es delimitar esta frontera, preveniendo el conflicto laboral con el docente de grado y garantizar una convivencia armoniosa. A veces la maestra sombra, porque dice, el niño lo ha logrado, pero a veces la maestra sombra se lo hace. No. La maestra sombra solamente le va a ayudar para que el niño lo hace. Le va a hacer metas. ¿Cómo podemos hacer esas metas? Los niños, ellos son muy inteligentes y son capaces, pero hay que siempre ponerles límites y siempre decirles que son capaces de hacer todas las cosas, se puede lograr por ellos mismos, y siempre creando su autonomía, y siempre son capaces de hacer. Una actividad práctica: la maestra sombra guía la mano del alumno o le da pistas verbales discretas, resistiendo la atención de hacerle la tarea. Porque a veces la maestra sombra, digamos, la maestra dice, le voy a hacer las cosas para que más rápido lo haga. Pero no se puede hacerlo. Se le puede dar pista, nada más, pero
para que el niño piense cómo lo va a realizar. Otro ejemplo es antes de una pregunta dirigida a un grupo, la maestra frena su impulso a responder por el alumno y espera que en este intente formula su respuesta. Entonces la maestra sombra siempre debe esperar que el niño formule su propia respuesta. Cuando la maestra titular está dando la clase, por ejemplo, está hablando de los animales acuáticos y le pregunta, ¿los animales acuáticos a dónde viven? ¿El pececito a dónde vive? Entonces, la maestra sombra le puede decir así con sus manos, solamente dándole pista, pero no le va a decir verbalmente. Entonces, o a veces puede decir, digamos, los medios de transporte, y solamente por medio de pistas, nada más, y el niño, incluso a veces la maestra titular también en X momento le hace de ese momento, de esa forma. No sé si en algún momento ustedes han cantado lo que son, la vez si han trabajado con niños pequeños o han escuchado a sus sobrinos o a sus primos que dice los pajaritos vuelan por el cielo, por el aire y los pececitos nadan en el agua, el caballito trota. Entonces son cancioncitas que los niños van aprendiendo qué es lo que vive en cada área y cómo le hace. Acá límites éticos. Lo que no debe hacer. Acá lo que no debe hacer. No reemplazar al maestro, nunca asumir la responsabilidad de dar la clase a todo el grupo. No sobreproteger, no hacer las tareas, manualidad de los exámenes por él. No aislar al estudiante, como le explicaba, que acá siempre es el respeto de cada uno. Nunca la maestra sombra le va a hacer el trabajo lo que es al maestro. Jamás va a impartir la clase. Solamente va a tratar al niño, pero tampoco hacerle todo el trabajo al niño. Aquí un marco ético, ética profesional en la intervención. Recuerden que cuando el padre de familia le mencionaba antes, que a veces el padre de familia no le gusta que les tomen fotos a los niños. Siempre proteger, digamos, si el padre de familia le da la confianza y va a pasar consulta con el niño, y es un caso bastante que el niño tiene X problema y el padre de familia a veces tiene duelo todavía por lo que tiene, porque los padres de familia, cuando el niño tiene X, digamos, condiciones o necesidades especiales, entran a un duelo de que no acepta que el niño lo tiene. A veces pasa con diferentes tipos de especialistas y no acepta, y él le dice, mire, el niño tiene autismo, pero no ha aceptado, el niño tiene déficit de atención, o el niño tiene dislexia, o el niño es Down, el niño como diferente. Entonces, siempre todo lo que nos confía los padres de familia debe quedar en nosotros. No le podemos contarle a nadie. Incluso no le podemos contar a nuestros esposos o no le podemos contarle a nuestros amigos, porque es algo que queda entre el padre de familia y nosotros. El respeto. El respeto es una parte fundamental. Recuerde de que el respeto entre padre de familia, institución, niño, porque todos merecemos respeto, y eso reconoce la autoridad del docente titular del aula. La dignidad del estudiante, promover su autonomía y tratarlo según su edad.
Hace poco, aproximadamente hace 10 meses, fui a pasar consulta con un niño. Ahí estaba mencionando, dieron una explicación breve, que nosotros a veces, niños con diferente tipo de necesidades educativas o necesidades cognitivas, tanto también como necesidades intelectuales, les hacemos sentir de que no pueden valerse por ellos mismos. Y no, como les menciono, son capaces y puede ser independiente. Y como les menciono, siempre, cada niño con autismo, aunque sea 1, 2 o 3, son diferentes, aunque tenga autismo. Un déficit de atención y hiperactividad puede tener 2 niños, puede tener el mismo problema, el mismo grado, pero son diferentes, porque recuerden que nosotros tenemos nuestro temperamento, nacemos con nuestro temperamento, pero el carácter se hace día tras día. En el marco ético, presentando, regula la conducta profesional dentro y fuera de una institución educativa. Siempre hay que ser consciente de no comentar nada. Exige que, resguardando absolutamente la información personal, médica, académica del estudiante. Queda prohibido realizar comentarios informales sobre el diagnóstico que la persona ajena del equipo o autorizado del centro. Igualmente, el respeto institucional demanda, reconoce las autoridades pedagógicas indispensables que el docente titular del aula. El principio de la dignidad obliga a tratar al educando de acuerdo con su edad cronológica exacta. Debemos evitar actividades sobreprotectoras o infantiles que dañen la autoimagen y la percepción social del menor. El uso del lenguaje positivo o las etiquetas despectivas son mandatos éticos o inquebrantables. La adecuada actitud respetuosa hacia la familia consolida una imagen de rigor profesional. Cumplir con un marco ético constituye un clima de confianza institucional indispensable para la labor educativa. La ética profesional no es opcional, es el pilar que sostiene legitimidad la figura de la maestra sombra. Siempre hay que resguardar lo que nos comenta, que quede con nosotros. Como les comento, de que a veces los niños tienen, digamos, una X edad, pero a veces su capacidad cognitiva o digamos, puede tener un niño de 15 años, pero su madurez intelectual es de un niño de 8 años. Entonces, a veces su función, digamos, de niño, ellos actúan como niños, pero su cuerpo sigue su regla. Su cuerpo, digamos, si tiene 15 es como un cuerpo de un niño de 15 años, pero intelectualmente el niño se puede comportar como un niño de 8 años. Entonces, todas esas cosas debemos, digamos, si una maestra sombra sabe todas esas cosas, digamos, nos confía, nosotros debemos quedarnos que es para nosotros mismos, o los podemos tener un papel para que no se nos olvide. Todo diagnóstico que nos comenta hay que notarlo, porque en este momento se nos puede olvidar, para no cometer errores. Recuerde, siempre hay que resguardarlo, porque la demanda está hoy en día. Entonces, todo debe quedar en nosotros. La maestra sombra guarda absolutamente reservas sobre el diagnóstico médico del alumno, que respeta la autoridad del docente titular. Siempre respeta el maestro titular. Un ejemplo: si un padre de familia pregunta en un pasillo por el diagnóstico de otro niño, el profesional de disciplina amablemente
invocando a la confidencialidad. Digamos, si le pregunta el diagnóstico de otro niño, usted le va a decir, disculpe, no sé. Si gusta le puede preguntar a él, pero yo no sé nada. Entonces nosotros en ese momento, si otra persona pregunta, mire, ¿de qué padece ese niño? ¿Por qué se comporta de esa manera? Nosotros no podemos decir nada, porque si el padre de familia nos quiere preguntar por qué y en un lugar público, aunque estemos en un lugar, digamos, en una aula que nadie nos está escuchando, pero nosotros, nuestra propia ética, no podemos contarle lo que le pasa a otro niño. Incluso usted puede ser maestra sombra de dos niños, como le comento, y diferentes niños, un niño con déficit de atención y hiperactividad y otro con autismo, el niño son diferentes. Entonces, digamos, el niño tiene un diagnóstico, el otro niño tiene otro diagnóstico. Y no podemos comentar el diagnóstico de un niño ni de otro niño. Esto siempre tienen que tenerlo, siempre que no se les vaya a olvidar. Recuerden de que frente a todo el grupo, las decisiones pedagógicas, el profesor titular, reforzando la autoridad sin contradecirle, digamos, delante de los menores. Digamos, si el maestro titular en X momento se equivoca, nosotros, la maestra sombra, no podemos contradecir al maestro titular. Porque en todo grupo las decisiones pedagógicas lo va a tomar siempre el maestro titular, no la maestra sombra. Solamente la maestra sombra es que le ayuda al niño. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. En lo personal, no. Tal vez en la próxima sesión podríamos hablar un poquito sobre lo que es la manera de evaluación para estos chicos, porque en lo personal, los maestros le dejaban toda la cuestión evaluativa a la otra maestra sombra, pero al parecer como que ella se lo hacía. Entonces conmigo es como que si la niña no rinde igual, ¿verdad? Pero yo le digo a la mamá, pero es que la niña hace lo que ella puede. Y le digo a la maestra que debemos adecuar muchas cosas porque la niña no puede hacer varias cosas. Entonces en eso estamos trabajando. Pero me encantaría que habláramos un poquito sobre eso, sobre las evaluaciones. Cómo deben ser o qué se debe sugerir. Fíjese que a través de sobre lo que usted está mencionando, pero ahorita es como una introducción lo que es la maestra sombra. En la otra clase se va a hablar de la educación inclusiva de la maestra sombra, por supuesto, ¿verdad? Entonces, por eso son 3 módulos y en cada diferente módulo se va a hablar de diferentes cosas. Les voy a hacer una pregunta y espero que lo noten. Un caso, lo voy a buscar acá, permítame. Okay. No tengo lo que tenía aquí. Voy a buscar. Acá, por ejemplo, a veces en un X momento, digamos, están jugando un cierto grupo de niños, pero hay en ese grupo de niños, en un centro educativo X, en ese centro educativo hay un niño que de repente empuja a los demás. Pero está la maestra sombra, se está sentada y los niños están jugando la ronda en ese momento. En ese momento la maestra sombra volvió a ver hacia atrás y no se fijó cómo pasó, por qué empujó al niño. ¿Qué cree Gracia que pasó en ese momento?
con el ejemplo que le acaba de darle? Básicamente de que la maestra, no estaba completamente en el centro de lo que tenía que ser. Creo que una de las cosas que a veces sucede es que se trata de estar en todo y al final el punto de enfoque se pierde. Entonces, eso creo. Bien, excelente. Doris. Pues fíjese de que yo lo que he observado es porque a veces me toca cuidar zona cerca del aula de primer grado donde están estos niños. Lo que yo he observado que la mamá, que es la que está, que es la que hace la función ahí de sombra con su hijo, la mamá le dice a la maestra, voy a ir al baño y cree que me veo un ratito al niño, o a mí me dice con el niño que sí permite que yo me le acerque, se llama Sebastián, le dice, Sebastián, te quedas con la señora Doris o si él está sentadito con los otros niños, entonces, ¿cómo se llama? Yo lo estoy observando, porque en determinado momento, pues la maestra va a tener la necesidad como de ir al baño o no sé, cualquier otra cosa que se presente. Entonces lo que se puede hacer es coordinar que cuando ella tenga otra cosa que hacer, pues que sea otra persona, ¿verdad? Si en el caso de la maestra del aula, la titular, o a veces a mí me dice, o hay ¿cómo se llama? Madres de familia, como están en el área de la primera infancia, y en el recreo salen también las madres de familia a ver a los niños juntos con las maestras. Entonces ella le dice, mire, me ve al niño, por favor, y yo. Entonces coordinar, creo yo, delegar, ¿verdad? Anticiparse a cualquier cosa que se presente, pues. Excelente, excelente participación. Por ejemplo, ahí es porque nosotros debemos estar, dicen que tenemos que tener 8 ojos, ¿verdad? Un ojo por aquí, ojo por allá. Prácticamente la mayoría de maestras que tenemos niños con capacidad especial o necesidades especiales, no vamos a los baños porque miedo que nos les vaya a pasar algo, ¿verdad? Y a veces no tenemos ayuda de otra persona en algunos casos, pero es cuando hay una coordinación del centro educativo, se hace más fácil. La mejor intervención pedagógica es aquella que pasa despercibida para el grupo, ¿verdad? Logrando que los participantes activan espontáneo, consolidamos la postura ética, rigurosa, donde la dignidad del menor. Ahí el juego interactivo, por ejemplo, cuando yo les mencioné ese juego que se empuja, digamos, como les mencioné, el juego es algo de que debemos estar pendiente, qué es lo que va a pasar, cómo le va a pasar, si al niño le puede dar una crisis porque lo empujaron o él porque empujó. Entonces hay que tener siempre presente si la maestra titular lo puede estar observando o por qué pasó. En este caso, el ejemplo que mencioné, la maestra volvió a ver hacia atrás y ese momento empujó al niño. Entonces debe estar siempre pendiente en eso. O si la otra, incluso los demás niños dice, fíjese señor que esto pasó, que Sebastián le empujó porque le volvió a ver y entonces por eso le empujó. Y o porque fíjese señor que le hizo burla. Entonces nosotros debemos saber en qué momento, qué es lo que, por qué pasó esto. Entonces debemos siempre estar involucrarnos a nosotros incluso en el recreo, más los niños de parvulario o primer ciclo, incluso hasta el cuarto grado, hasta sexto grado, cuando tenemos niños con capacidades, con necesidades especiales, lo podemos involucrar en los juegos o cuando cuide la zona, como comenta la compañera, ¿verdad? Que cada niño que los maestros que cuidan están pendientes de las áreas. Aquí por respecto a una conclusión sería que también la maestra Sombra debe evaluar también el final de la jornada, cuánta ayuda física necesitó el alumno hoy para planificar o
o el retiro del apoyo, o cómo lo realizó, o registrar que el alumno logró realizar de forma autónoma el 70%. Esto sería otra conclusión, ¿verdad? Que el maestro, que la maestra sombra puede darle ese reporte al padre de familia. Siempre registrar cada uno de los avances. Siempre estar pendiente. Acá es importante siempre estar pendiente en cada una de las actividades del niño, y también ponernos de acuerdo con el maestro tutor titular qué actividades se va a implementar, o también incluso nosotros como maestra sombra podemos dar sugerencias. Como les menciono, nosotros no vamos a ser el docente titular, solamente podemos dar sugerencias y qué podemos actividades. Mire, fíjese que fuimos a pasar consulta y el doctor nos mencionó esto y esto. Entonces la maestra, está bien, lo vamos a hacer. Pero en otros casos a veces el maestro titular no lo quiere hacer. Siempre estar pendiente en cada una de las actividades. Les voy a mencionar un caso. Les voy a dejar una tarea, lo pueden copiar o se lo mando al grupo. No sé, qué ponga la manita que está de acuerdo a que lo mande al grupo, o se los menciono ahora. ¿Al grupo? A ver, ¿quién más? Ok, ¿qué más? Al grupo lo mando. Y me lo mandan también en el grupo quien lo hace. Le voy a mandar, prácticamente son 3 casos. Y ustedes lo van a hacer de un niño con TEA y un niño con déficit de atención y hiperactividad. Y ustedes van a ver cómo van a solucionar esos 2 casos. Hasta ahorita se termina la jornada. Y el día martes el día jueves vamos a continuar con este tema, educación inclusiva, pero sí vamos a explicarle cuando el niño tiene crisis, cómo le vamos a ayudar. También en este módulo vamos a las estrategias que podemos implementar y en qué momento, qué actividades podemos utilizar, también cómo se puede evaluar, o cómo, por ejemplo, para hacer un diagnóstico, les voy a explicar algunos pasos que se puede implementar, pero acuérdense que nosotros podemos hacer un diagnóstico pedagógico, no podemos hacer un diagnóstico clínico. La maestra sombra algún momento sí lo puede implementar, pero en otros casos no, y les puedo explicar cómo lo pueden hacer. Hasta aquí quedamos. Nos miramos para el día jueves, primero Dios. Feliz noche. Feliz noche, maestra. Gracias, bendiciones. Muchas gracias.